como el loto florece en perfecto equilibrio sobre el agua. Así vivían ellos. Había una vez, en un reino junto al mar, una pareja que vivía en armonía perfecta. Él era tejedor. Sus manos creaban telas de colores que parecían capturar la luz del sol. Doradas, cálidas, brillantes. Ella también tejía, pero sus creaciones eran diferentes. Plateadas, suaves, como hilos de luz de luna. Como el día y la noche que se turnan sin conflicto, ellos trabajaban en armonía. Su casa era simple pero llena de amor. Cada mañana despertaban con el sol. Cada noche descansaban con la luna. No tenían riquezas, no buscaban fama, solo vivían, tejían, se amaban. Como el río que fluye naturalmente al mar, su vida seguía su curso perfecto. El pueblo los conocía bien. Eran pareja modelo. Cuando había disputas, la gente decía sean como el tejedor y la tejedora. Miren cómo se complementan, porque él era como el sol, cálido, activo, brillante durante el día, y ella era como la luna, serena, suave, luminosa en la noche. Juntos creaban equilibrio perfecto, como las dos alas del pájaro que necesita ambas para volar, se sostenían mutuamente. Cada tarde caminaban por la playa, miraban el atardecer, veían cómo el sol se despedía y la luna aparecía. «Qué hermoso», decía ella, «que el sol y la luna nunca se ausenten. Uno se va, el otro llega. Así es el equilibrio del universo», respondía él. «Todo tiene su turno, todo está en armonía». No sabían que esas palabras pronto cobrarían significado terrible. No imaginaban que el equilibrio que admiraban estaba ligado a ellos de formas que no podían comprender. Como la semilla que contiene el árbol futuro sin saberlo, ellos contenían algo sagrado. Y un día, el mar les enseñaría una verdad inesperada. Una mañana, el tejedor salió temprano a la playa. Quería recoger algas para hacer tintes. El mar estaba tranquilo. El sol apenas asomaba en el horizonte. Todo parecía normal, pero entonces vio algo extraño. Una roca grande que nunca había visto antes. Como había aparecido durante la noche. Estaba lejos de la orilla. Como quien es atraído por lo desconocido, caminó hacia ella. El agua le llegaba a las rodillas, luego a la cintura, pero siguió. La roca parecía llamarlo. Cuando finalmente la alcanzó, se subió a ella. La vista desde allí era hermosa. Podía ver todo el horizonte. Pero entonces sintió algo extraño bajo sus pies. La roca se movía. No era una roca, era algo vivo. Como el barco que zarpa sin que el pasajero lo note, la roca comenzó a alejarse de la costa. El tejedor intentó saltar al agua, pero ya estaban muy lejos. La corriente era demasiado fuerte. Su esposa, desde la playa, lo vio. Corrió hacia el agua gritando su nombre. «No te vayas», él gritaba también. «Regresa, no me sigas», pero ella no podía quedarse en tierra mientras él se alejaba. Como el ave que no puede quedarse quieta mientras su pareja vuela lejos, ella también se lanzó al agua. Nadó con todas sus fuerzas. Las olas la empujaban, la corriente la jalaba, y de alguna manera, milagrosamente, llegó hasta él. Se abrazaron sobre esa criatura marina extraña que los llevaba mar adentro. «Estaremos bien», dijo él. «Mientras estemos juntos». Ella asintió. «Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». ¿Hay alguien en tu vida sin quien no podrías imaginar el mundo? Si esta conexión resuena, déjame un namaste. Como la corriente que no pregunta hacia dónde fluye, fueron llevados lejos. Muy lejos de su hogar. Durante días flotaron en esa criatura marina. No sabían qué era. Tal vez una tortuga gigante. Tal vez algo más místico. El sol los calentaba durante el día. La luna los iluminaba en la noche. Tenían sed, tenían hambre. Tenían miedo, pero se tenían el uno al otro. Como las dos velas que se protegen mutuamente del viento, se sostenían. «Deberíamos intentar nadar de regreso», sugirió él. Miraron el horizonte. No veían tierra por ningún lado. «Es demasiado lejos», dijo ella. «No llegaríamos». Como quien está perdido en el bosque y no sabe qué dirección tomar, estaban paralizados por la incertidumbre. «Nuestro pueblo», susurró el tejedor. «Deben estar preocupados. Nuestro hogar», añadió la tejedora. «Nuestros telares». Pensaron en todo lo que habían dejado atrás. Como el árbol arrancado de raíz por la tormenta,
se sentían separados de su tierra. ¿Y si nunca regresamos?, preguntó ella con voz temblorosa. Él la abrazó más fuerte. Entonces crearemos un nuevo hogar, donde sea que lleguemos. Pero extrañaré el amanecer sobre nuestra playa, dijo ella. Y yo extrañaré el atardecer que solíamos ver juntos, respondió él. El dolor de la pérdida comenzaba a instalarse en sus corazones. Como las nubes que cubren el sol lentamente, la tristeza los envolvía. Al menos estamos juntos, repitió él. Al menos estamos juntos, echó ella. Y se aferraron a eso, a su única certeza, como el náufrago que se aferra al madero en medio del océano, se aferraban a su amor. Porque era lo único que no podían perder, lo único que el mar no podía arrebatarles. Finalmente, después de muchos días, vieron tierra. La criatura marina los dejó en una playa desconocida. Luego desapareció en las profundidades. La pareja se arrastró hasta la arena. Agotados, deshidratados, pero vivos, como los náufragos que besan la tierra seca, agradecieron estar a salvo. Miraron alrededor. Era una tierra extraña. El idioma que escuchaban era diferente. Las personas vestían diferente. Habían llegado a un reino lejano, muy lejano de su hogar. Pero las personas eran amables. Aunque no podían entender completamente el idioma, los gestos de bondad son universales. Como el árbol que da su sombra a todos sin importar su origen, la gente los acogió. Les dieron comida, agua, ropas secas, un lugar donde descansar. Somos tejedores, intentó explicar el hombre con gestos. Los ojos de los locales se iluminaron. Tejedores, esa palabra la entendieron. Les mostraron telares. La pareja sonrió, algo familiar en tierra extraña. Como quien encuentra flor conocida en jardín desconocido, hallaron consuelo. Comenzaron a tejer. Él creó sus telas doradas. Ella, sus plateadas. La gente del lugar nunca había visto algo así. Los colores eran extraordinarios, como si el sol y la luna mismos hubieran sido tejidos. Las noticias se esparcieron. Pronto, el mismo gobernante del reino vino a verlos. «Quédense aquí», dijo a través de intérpretes. «Los honraremos. Tendrán todo lo que necesiten». La pareja se miró. «¿Qué elegimos?», preguntó ella. «¿Intentar regresar a casa? ¿O quedarnos aquí donde somos valorados?». Como quien está en la encrucijada entre lo conocido y lo nuevo, debían decidir. «Intentar regresar sería peligroso», dijo él. «Y tal vez imposible. Pero aquí no tenemos familia», respondió ella. «No tenemos raíces». Pasaron días considerando. Finalmente, decidieron quedarse, al menos temporalmente. Como el ave migratoria que encuentra nuevo hogar cuando el antiguo ya no es alcanzable, se adaptaron. Pero en sus corazones, siempre estaba su reino natal, su amanecer, su atardecer, su gente. No sabían que en ese lugar, algo terrible había comenzado. Algo que cambiaría todo. En el reino natal de la pareja, la vida continuaba. Pero algo estaba mal. Los primeros días después de su desaparición, la gente buscó por todas partes. Peinaron las playas, preguntaron a pescadores, pero no encontraron nada, como si el mar se los hubiera tragado completamente. La casa de la pareja permanecía vacía, sus telares, quietos, sus hilos, sin terminar. Como el nido abandonado por los pájaros, la casa esperaba. La gente comenzó a perder esperanza. Se ahogaron, decían algunos. El mar se los llevó, confirmaban otros. Hicieron rituales funerarios, aunque sin cuerpos que enterrar. Y entonces comenzó a suceder algo extraño. Una mañana, el sol salió diferente, más débil, como si estuviera cansado. «Es solo un día nublado», dijeron. Pero al día siguiente, el sol salió aún más débil. Y al siguiente, más aún. Como la vela que se consume lentamente, la luz del sol se apagaba. Y la luna también. Cada noche brillaba menos. Al principio, la gente no lo relacionaba con la pareja desaparecida. ¿Por qué habrían de hacerlo? Pero los ancianos sabios comenzaron a notar un patrón. El sol comenzó a debilitarse el día después que desaparecieron, observó uno. Y la luna también, añadió otro. Como quien conecta constelaciones en el cielo nocturno, comenzaron a ver la conexión. Recordaron cómo la pareja era. Él, como el sol en su brillo y calidez. Ella, como la luna en su serenidad plateada.
¿Será posible?, se preguntaban. ¿Puede el destino de personas estar ligado a los cielos? Pasaron semanas. El sol seguía debilitándose, la luna también. Los cultivos comenzaron a sufrir. Sin suficiente luz solar, no crecían bien. Las noches eran cada vez más oscuras. La gente tropezaba, tenía miedo. Como el mundo que pierde color cuando falta la luz, todo se volvía gris. Y nadie sabía qué hacer. Porque ¿cómo traes de vuelta al sol? ¿Cómo restauras la luna? El reino entró en crisis. Y lo peor aún estaba por llegar. El rey reunió a todos los sabios del reino. Astrónomos, sacerdotes, eruditos. ¿Qué está pasando?, exigió saber. ¿Por qué el sol y la luna nos abandonan? Nadie tenía respuestas ciertas, solo teorías. Como quien busca explicación para lo inexplicable, proponían ideas. Tal vez es ira de los cielos, sugirió un sacerdote. Debemos hacer sacrificios. Hicieron ceremonias elaboradas, ofrendas costosas, oraciones día y noche, pero el sol seguía debilitándose. Quizás es un fenómeno natural que pasará, propuso un astrónomo. Esperaron, pero no pasaba. Cada día era más oscuro que el anterior. Como la esperanza que se desvanece gota a gota, la luz se iba. El pueblo comenzó a entrar en pánico. Los mercados cerraban temprano por falta de luz. Los niños tenían pesadillas. Los ancianos recordaban leyendas de tiempos cuando el mundo estuvo en oscuridad. Es el fin del mundo, susurraban. Como cuando la tormenta se acerca y los animales lo sienten, había miedo primordial. Entonces, una anciana sanadora se presentó ante el rey. Majestad, dijo con voz temblorosa. Tengo una teoría. Habla, ordenó el rey. El tejedor y la tejedora. La pareja que desapareció en el mar. ¿Qué con ellos? Él tejía con luz dorada como el sol. Ella con luz plateada como la luna. Vivían en perfecto equilibrio. Eran como encarnaciones terrestres de los cielos. Como la pieza de rompecabezas que finalmente encaja. Sus palabras resonaron. ¿Estás diciendo que el sol y la luna se debilitan porque ellos se fueron? Es solo una teoría, pero el momento coincide perfectamente. ¿Alguna vez has notado cómo todo cambia cuando alguien importante se va? Comparte tu reflexión sobre la ausencia y su impacto. El rey consideró esto. Entonces debemos encontrarlos, declaró. O al menos, encontrar alguna conexión con ellos. Pero ¿cómo? El mar se los había llevado. El rey envió emisarios a todos los reinos costeros. ¿Han visto a una pareja? ¿Tejedores extraordinarios? Meses pasaron. Los mensajeros regresaban sin noticias. Mientras tanto, el reino se sumía en crisis mayor. El sol ahora daba apenas un resplandor débil. Como una brasa moribunda, la luna era solo una sombra pálida, casi invisible. Como el mundo que pierde sus guías, la gente se perdía. Los cultivos morían. Sin luz suficiente, las plantas no podían crecer. El hambre amenazaba. Las personas encendían velas constantemente. Pero aceite escaseaba. Como quien consume sus últimas reservas, el reino se agotaba. Entonces, finalmente, un mensajero regresó con noticias. Majestad, en un reino muy lejano, a través del mar oriental, hay tejedores extraordinarios. Uno hace telas doradas, la otra, plateadas. El corazón del rey saltó. Deben ser ellos. Pero hay un problema, Majestad. Ese reino los ha adoptado. Los honran. No querrán dejarlos ir. El rey pensó cuidadosamente. Como el estratega que debe elegir entre fuerza y diplomacia, consideró opciones. No podemos obligarlos a regresar. Eso sería injusto. Ellos sufrieron al perderse en el mar. Pero nuestro reino muere sin ellos, advirtió un consejero. Entonces debemos encontrar otra forma. La anciana sanadora habló nuevamente. Tal vez no necesitamos traerlos físicamente. Tal vez solo necesitamos una conexión. Algo que los represente. Como la antena que capta señales distantes, necesitaban un vínculo. Sus ropas, sugirió alguien. ¿Algo que hayan tocado? Algo que lleve su esencia, confirmó la sanadora. El rey decidió. Enviaré emisarios con regalos. Les explicaremos la situación. Les pediremos, no que regresen, sino algo que los represente. Sus ropas, sus tejidos, algo, como quien envía mensaje en botella al mar, enviaron la misión. Era su última esperanza.
porque el sol y la luna estaban casi extintos. Pronto, reinaría oscuridad total. Y nadie sabe cuánto puede sobrevivir un reino sin luz. Llegó el día más oscuro. El sol no salió. Por primera vez en la historia del reino, amaneció, pero seguía de noche. El cielo permanecía negro, sin sol, sin estrellas, sin luna. Como el mundo que ha perdido sus ojos, el reino estaba ciego. La gente despertó en pánico total. Encendieron todas las velas que tenían, todas las antorchas, todo lo que podía dar luz. Pero eran luces pequeñas en oscuridad inmensa. Como las luciérnagas que intentan iluminar el bosque entero, sus esfuerzos eran insuficientes. Los niños lloraban, los adultos oraban, los ancianos recordaban profecías de fin del mundo. El rey estaba en su trono, rodeado de consejeros desesperados. ¿Dónde están los emisarios?, preguntó. ¿Han regresado? No aún, Majestad. El viaje es largo. ¿Cuánto tiempo podemos sobrevivir así? Nadie respondió, porque nadie sabía. Como el barco a la deriva en mar sin estrellas, estaban perdidos. Las horas pasaban, pero no había forma de medirlas. Sin sol, el tiempo mismo parecía detenerse. ¿Era mediodía? ¿Medianoche? Nadie podía saberlo. Como cuando se pierde la brújula, perdieron todo sentido de dirección. La gente comenzó a perder la esperanza. Este es el fin, decían. El mundo se termina, pero en medio de la oscuridad, algo notable sucedió. Las personas comenzaron a reunirse, a encender fuegos comunales, a compartir su luz. Como las estrellas que brillan más cuando la noche es más oscura, la humanidad brillaba. Se contaban historias, se sostenían las manos, se recordaban unos a otros que no estaban solos. Mientras tengamos luz en nuestros corazones, dijo la anciana sanadora, no todo está perdido. Pero todos sabían que luz humana no bastaba. Necesitaban el sol, necesitaban la luna, necesitaban el equilibrio cósmico restaurado. Y la única esperanza residía en una pareja muy lejos, que ni siquiera sabía que el mundo los necesitaba. En el reino lejano, la pareja tejía pacíficamente, sin saber nada de la crisis en su tierra natal, hasta que llegaron los emisarios, agotados del largo viaje, con mensaje urgente, a través de intérpretes, explicaron la situación. El sol ha desaparecido, la luna también, nuestro reino está en oscuridad total. Creemos que está conectado a ustedes. La pareja se miró, incrédula. ¿Cómo podríamos nosotros afectar al sol y la luna?, preguntó el tejedor. No lo sabemos, pero todo comenzó cuando desaparecieron. Y ustedes tejen como el sol y la luna, como quien descubre que es parte de algo más grande, comenzaron a comprender. ¿Quieren que regresemos?, preguntó la tejedora. Los emisarios negaron con la cabeza. No pedimos eso, sería injusto. Ustedes han encontrado hogar aquí. Solo pedimos algo que los represente. Sus ropas, sus tejidos, algo para hacer ceremonia en su honor. La pareja consideró esto. Si nuestro pueblo sufre, dijo el tejedor lentamente, debemos ayudar. Aunque no entendamos cómo, añadió la tejedora. Como el árbol que da de su fruto aunque esté lejos de su bosque original, decidieron dar. Se quitaron sus ropas ceremoniales, las que habían traído de su tierra, las que usaban para ocasiones especiales. Él, su túnica dorada que había tejido con hilos que parecían capturar el sol. Ella, su vestido plateado que brillaba como luz de luna. Lleven esto, dijeron a los emisarios. Hagan lo que deban hacer. Si puede ayudar a nuestro pueblo, que así sea. Como quien envía una parte de sí mismo a través del océano, entregaron las prendas. Los emisarios las recibieron con reverencia. ¿Llevan su esencia?, preguntó uno. ¿Llevan nuestro amor?, respondió la tejedora. Nuestros recuerdos, nuestra conexión con esa tierra. Entonces será suficiente, dijo el emisario. Como el puente que conecta dos orillas distantes, las ropas serían el vínculo. Los emisarios partieron inmediatamente. El viaje de regreso sería largo, pero llevaban esperanza. El viaje de regreso fue peligroso. Tormentas, aguas turbulentas. Como quien navega en noches sin estrellas, los emisarios se guiaban solo por fe. Finalmente llegaron, después de semanas en el mar, pero lo que encontraron los destrozó. Su reino estaba en ruinas, aún en oscuridad total.
Pero ahora también había desesperación. Muchos habían huido a otros reinos. Los que quedaban vivían como fantasmas. Como el jardín abandonado que se marchita sin luz, todo se había deteriorado. Corrieron al palacio. El rey estaba allí, más delgado, más viejo. La crisis lo había consumido. ¿Lo tienen?, preguntó con voz débil. Los emisarios mostraron las ropas. Brillaban suavemente incluso en la oscuridad. Como las últimas brasas de fuego que se niegan a apagarse, las prendas mantenían su luz. La pareja las envía con su amor, explicaron. Dijeron que si puede ayudar, que así sea. La anciana sanadora tomó la ropa reverentemente. Debemos hacer una ceremonia, en el lugar más alto, donde el sol solía salir. Como los peregrinos que escalan montaña sagrada, subieron a la cima más alta del reino. Todo el pueblo que quedaba los siguió. Procesión de luces pequeñas en oscuridad grande. En la cima, prepararon un altar. Colocaron la túnica dorada mirando al este, donde el sol solía salir. El vestido plateado, mirando al oeste, donde la luna solía aparecer. Como quien dispone símbolos sagrados en ritual antiguo, prepararon todo con cuidado. Luego, la sanadora comenzó a cantar. Una oración antigua, palabras casi olvidadas. Sol dorado, luna plateada. Escuchen nuestro llamado. Ellos viven lejos, pero su esencia está aquí. Su amor por esta tierra permanece. Como el eco que viaja a través de montañas, las palabras se elevaron. El pueblo se unió, miles de voces en la oscuridad. Regresen, iluminen nuestro mundo nuevamente. Oraron durante horas, pero nada pasaba. El cielo permanecía negro, y la esperanza comenzaba a morir. Entonces, justo antes del amanecer que nunca había llegado, sucedió. En el horizonte oriental, apareció un resplandor. Débil al principio, como la primera chispa en la oscuridad total. La gente contuvo el aliento. El resplandor creció, dorado, cálido, familiar, como la flor que abre después de larga noche. El sol emergía. No completamente restaurado, aún débil, pero presente, visible, real. La gente estalló en lágrimas. Gritos de alegría. Y entonces, en el oeste, la luna apareció también. Plateada, suave, hermosa, como las dos alas del pájaro que se extienden nuevamente, los cielos se abrían. Sol y luna, visibles simultáneamente en ese momento mágico de transición. Como si bailaran juntos para celebrar su regreso. La túnica dorada en el altar brilló intensamente. Luego se desintegró en polvo de oro que se elevó al cielo. El vestido plateado hizo lo mismo. Polvo de plata flotando hacia la luna. Como el puente que cumple su propósito y luego desaparece, las ropas completaron su función. El pueblo lloraba, reía, se abrazaba, la luz regresaba al mundo. No era el final de la historia. Sol y luna permanecerían débiles durante meses, pero cada día se fortalecían un poco más. Como el convaleciente que recupera fuerza gradualmente, los cielos sanaban. Y la gente comprendió algo profundo, que todo está conectado, que las personas ordinarias pueden sostener equilibrios extraordinarios, que lo que parece pequeño puede ser cósmicamente importante. Como el hilo que sostiene tapiz entero, cada ser tiene su función. El rey proclamó un día sagrado, un festival anual para honrar al tejedor y la tejedora. Aunque vivan lejos, declaró, su conexión con nosotros es eterna. Ellos mantienen el equilibrio. Sol y luna brillan porque ellos existen. Como las raíces invisibles que mantienen al árbol firme, la pareja sostenía mundos. Y aprendieron a no dar por sentado la luz. Cada amanecer era celebrado, cada atardecer, agradecido, cada aparición de la luna, bendecida, porque habían aprendido. No valoras la luz hasta que reina la oscuridad. No aprecias el equilibrio hasta que se rompe. No reconoces lo sagrado hasta que casi lo pierdes. Como quien cuida tesoro después de casi perderlo, protegían cada momento de luz. Y en tierras lejanas, la pareja continuaba tejiendo, sin saber exactamente cómo, pero sintiendo que su arte mantenía algo importante. Como los guardianes que vigilan sin comprender completamente que protegen. El equilibrio se había restaurado, y el mundo aprendió a agradecer. Generaciones pasaron. La historia del tejedor y la tejedora se convirtió en leyenda sagrada.
Cada año, en el festival, contaban la historia a los niños. Había una vez una pareja que sostenía el sol y la luna sin saberlo. Como semilla que se planta en corazones jóvenes, la enseñanza se transmitía. Los niños aprendían a mirar al cielo con gratitud. Gracias, sol, por brillar hoy. Gracias, luna, por iluminarnos esta noche. Pero la lección era más profunda que eso. Aprendieron que cada persona sostiene algún equilibrio. Tal vez no el sol y la luna, pero algo, como la abuela que sostiene la historia familiar, el maestro que sostiene el conocimiento, el amigo que sostiene tu ánimo. Todos somos tejedores de alguna tela invisible. Como los hilos que se entrelazan en tapiz complejo, nos sostenemos mutuamente. La historia también enseñaba sobre la separación, que estar físicamente lejos no rompe conexiones verdaderas. La pareja nunca regresó a su reino natal, pero su esencia permaneció, su influencia continuó, como las raíces de árbol que se extienden bajo tierra conectando bosques enteros, estaban unidos. Y enseñaba sobre apreciación. El reino nunca volvió a dar por sentada la luz. Como quien casi pierde la vista y luego ve cada color con maravilla, valoraban lo ordinario. Siglos después, astrónomos miraban el cielo. Algunos decían es solo física, gravedad, órbitas, nada místico. Otros respondían tal vez, pero ¿quién dice que lo físico y lo místico son diferentes? ¿Quién dice que la ciencia y el alma se excluyen? Como el río que es tanto agua como símbolo de fluir eterno, las cosas son múltiples. La verdad de la historia no está en si literal o metafórica. Está en lo que enseña, que somos interdependientes, que nuestras acciones importan de formas que no vemos, que el equilibrio es frágil y sagrado, que debemos apreciar lo que tenemos antes de perderlo. Como el loto que florece recordándonos belleza en impermanencia, la historia florece en cada generación. Hoy, cuando mires al sol, recuerda. Cuando veas la luna, reflexiona. ¿Qué equilibrio sostienes sin saberlo? ¿A quién iluminas con tu presencia? ¿Qué se oscurecería si te fueras? Porque todos somos como el tejedor y la tejedora, más importantes de lo que creemos, conectados de formas que no vemos, sosteniendo mundos con hilos invisibles de amor. Como el sol que brilla sin pedir reconocimiento, brilla. Como la luna que ilumina sin esperar aplauso, ilumina. Si esta historia te ayuda a apreciar las conexiones sagradas en tu vida, compártela. Porque como el sol y la luna necesitan ambos existir para equilibrio perfecto, todos nos necesitamos. ¿A quién agradecerás hoy por sostener tu mundo? Namaste.